palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las personas. Después de despedir a las personas, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando por el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero él al instante les habló diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante el Evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este domingo 19 del tiempo ordinario. Un Evangelio impactante, un Evangelio del cual podemos sacar infinidad de reflexiones, de meditaciones que precisamente nos muestran la belleza, la grandeza del Evangelio. Precisamente en este Evangelio se muestra el poder del Señor, que Él tiene el dominio sobre la creación y sobre todo. 4 mensajes para este día. En primer lugar, dice el Evangelio que Jesús subió al monte solo a orar. Jesús siempre nos muestra en toda su vida, en todo su ministerio, la importancia de la oración, lo indispensable, lo fundamental que es en la vida cristiana, la oración, el encuentro con el Señor, el encuentro con la divinidad. Y precisamente la oración es ese espacio en el cual podemos encontrarnos con Dios, podemos encontrarnos con nosotros mismos. Es el momento de la intimidad, del silencio, del recogimiento, de permitir que Dios nos hable a nuestro interior. Jesús sube precisamente a encontrarse con su Padre, y eso es lo que debemos hacer nosotros los cristianos: acercarnos al monte, subir al monte, para alejarnos un poco del ruido, del bullicio, de todo este mundo agitado, para tener ese momento de intimidad con el Señor. En la oración nos encontramos con Dios, pero también nos encontramos con nosotros mismos. En segundo momento, dice el Evangelio que la barca en la cual iban los discípulos estaba zarandeada, agitada por el mar, por las olas del mar. Qué impresionante este episodio.
Los discípulos se ven zarandeados, se ven desestabilizados por las olas, por el viento que precisamente sopla fuerte y que parece que esa barca se va a hundir, va a naufragar. Eso precisamente puede ser lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Somos sacudidos por las olas impetuosas de las dificultades, de los miedos, de este mundo agitado, y a veces pareciese que nos hundimos, a veces pareciese que estamos a punto de naufragar. Precisamente todos nosotros a diario nos sentimos zarandeados, agitados por las olas del mundo que nos quieren seducir, que nos quieren apartar del amor del Señor. Las olas que precisamente nos quieren alejar del Señor son todas esas realidades con las cuales debemos enfrentarnos a diario, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas humanas. Pero precisamente el Señor está ahí con nosotros para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos a salir victoriosos de todas estas realidades. Pero en un tercer momento, dice el Evangelio que Jesús iba caminando sobre el mar. Esto también es impresionante. Eso también nos deja notar el Evangelio, que Jesús está por encima de las fuerzas del mal, de las fuerzas del maligno. El Señor siempre es el que vence. El Señor siempre es el que tiene la victoria sobre el mal. Jesús está por encima de todas aquellas realidades que para nosotros seres humanos a veces son difíciles, porque el Señor tiene el dominio. Él es el Señor, Él es el que domina, Él es el que tiene el poder sobre todas estas realidades. Y por eso nosotros tenemos que tener la certeza de que el mal nunca triunfa, de que el mal no tiene la última palabra, de que el mal, a pesar de que haga bulla, a pesar de que aparentemente gana la victoria, sabemos que solo el Señor triunfa, solo el Señor tiene la victoria, solo el Señor es el vencedor sobre el mal, sobre el pecado y sobre todas aquellas realidades que muchas veces nos pueden hacer naufragar en nuestra vida. Pero en un cuarto lugar, Pedro, cuando iba caminando sobre el mar y tenía su mirada puesta en Jesús, tranquilamente iba sobre ese mar. Pero cuando las olas comenzaron a moverse, el mar a agitarse, le entró miedo y dejó mirar a Jesús y se fue hundiendo. Qué hermoso es darnos cuenta que cuando nosotros nos alejamos del Señor, dejamos de mirarlo a Él, dejamos de tenerlo como el centro, nos vamos ahogando en las realidades humanas, en tantas seducciones que el mundo nos presenta. Y todo lo hemos vivido, todo lo hemos experimentado, pero precisamente nosotros también como Pedro debemos decirle: Señor, sálvame, estoy que me hundo en esta dificultad, en este vicio, en esta realidad que pareciese que no soy capaz de vencer. Pero el Señor viene en nuestra ayuda, viene en nuestro socorro y nos rescata de esa realidad. Cuando somos capaces de reconocer que somos débiles, que somos frágiles y que por lo tanto necesitamos de Él. Pidámosle al Señor en este día esa gracia de que Él sea el único que nos sostenga, que a pesar de las dificultades que hayan en el mundo, que Él nos sostenga, nos ayude y nos saque victoriosos frente a todas aquellas realidades que nos quieren hacer naufragar. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.